Ahora toca continuar con este tema de las heridas de la infancia que he ido compartiendo. Y bueno, pues quiero iniciar con una breve reflexión sobre el tema de el trasfondo que tienen estas heridas, que por supuesto es el miedo. Bueno, bienvenida a este espacio y bueno, espero que te guste y que te aporte. Bueno, entonces, el tema del miedo es muy seductor porque en realidad seduce mucho cuando justamente uno busca respuestas, ya sea de manera lógica y coherente o no. El miedo se instala como se ofrece como una propuesta para pues, separarte de la responsabilidad que tenemos de nuestros actos. Asumir las consecuencias de nuestros pensamientos, nuestras acciones, de nuestras emociones. Entonces, bueno, sabemos que el miedo tiene diferentes formas de expresarse y una de ellas es a través de las heridas de la infancia, que tanto les estaba hablando y que tienen que ver con un paquete de datos, paquete de información que se instala en la psique y condiciona pensamientos, emociones, acciones, a donde vamos enfocando nuestro poder y a donde vamos creando nuestra propia realidad. Por eso enfatizado que es de gran importancia que las vayamos identificando sus contextos y sus formas tanto de instalarse como de manifestarse. Entonces, en concreto, en esta ocasión, este miedo que se expresa a través de una herida de la infancia llamada dependencia emocional, por ejemplo, está encubierta justamente por toda como un velo en donde lo que la persona que lo expresa, lo manifiesta, lo que busca es aceptación, ¿no? Es aceptación a través de la cercanía. Entonces, de alguna manera, utiliza o manipula estos vínculos que tiene con las personas que considera que le pueden brindar una sensación de, ya sea de protección, de reconocimiento, de afecto, por supuesto, de validación, ¿no? Porque no son cualquier persona, sino aquellas personas que la persona que manifiesta esa herida percibe que le brindan esos aspectos. Bueno, requiere de una constante validación y a través de esa cercanía y a través de esa escucha y todos estos aspectos que según la narrativa que nos contamos, pues nos brinda a las personas, ¿no? Y bueno, esto no es que les pase a algunos y ya, no. De alguna forma, todos hemos pasado por ahí, por esa sensación de ruptura o de decisión entre los demás y nosotros, ¿no? Sobre todo cuando pues estamos muy pequeños, por supuesto, la primera persona con la que tenemos esa sensación de separación es con nuestra madre. Y bueno, pues yo aquí les traigo una reflexión, o bueno, un ejemplo, porque, bueno, si bien en mi canal yo no subo el contenido muy, muy, digamos, constantemente. Y esto yo no sé, no es algo que yo planeé, a veces se dan las condiciones que tengo más tiempo y a veces no. Yo francamente tengo este espacio pues para expresarme y cuando se dé ese momento. Y resulta que me he estado dando cuenta que cuando he elegido un tema en mi entorno, como que empiezan a suceder esos aspectos
probablemente para que yo también tenga un escenario experiencial y poder compartirlo desde ahí. Bueno, resulta que esta semana he vivido los efectos de en concreto esta herida de la infancia de la dependencia emocional. Y bueno, pues resulta que había quedado con un amigo, esta semana, que no veía hace algunos meses. Esta persona, yo sé que tiene unos rasgos que le condicionan su personalidad, que tiene que ver con el control a través de la dependencia, justamente. Aparentemente, esta persona no tiene dependencias, no necesita a nadie, ¿no? Esa es la narrativa que se cuenta. Pero por otro lado, quienes él considera sus amistades, se aferra mucho a ellas y está como constantemente buscando esa cercanía, y no solo eso, sino que saber todo de su vida, ¿no? O sea, qué fue lo último que pasó y qué pasó entre medias, y, o sea, eso es normal, eso lo hacemos entre las amistades, ¿no? Hasta decimos, para actualizarnos, hay que quedar para actualizarnos. Pero en este caso en concreto, si algo de pronto descubre que no se enteró o se enteró por otro lugar y que él considera que tenía que habérselo dicho la persona en directo, hace un tipo de reclamo. Un reclamo disfrazado de, pues, de sentido del humor, como de juego. Pero que en su energía, de alguna forma, pues se ha aprendido a notar la energía, se nota una rigidez, una sensación de real enfado y de real exigencia de que uno tenga que decirlo todo. Y bueno, en una ocasión estaba con unas amigas, podría considerarlas de mis mejores amigas, porque son las más íntimas, digamos, las más cercanas, las que más frecuento. Estaba comiendo con ellas y un día se aparece por ahí casualmente y pues le invito a comer, ¿no? Al espacio donde estábamos, y empiezan a compartir, y entonces se las presento, ¿no? Porque sí, se las presento y mira, este es este chico y estas son ellas y tal, ya está. Y empezó a partir de ahí a estar como muy cerca, y se dio una situación que derivó en que al final yo le pasé el contacto, el número de teléfono de mi amiga, una de ellas, y de pronto empezó a haber una situación en la que hubo confusión e incomodidad entre mis amigas, él y yo. Y esto tenía que ver con que de pronto él empezó a tomarse atribuciones que pues fueron incómodas. ¿En qué sentido? Bueno, pues él empezaba a escribir a mi amiga al mismo tiempo que a mí, pero sin decir que estaba hablando con mi amiga, y ni a mi amiga diciéndole que estaba hablando conmigo. ¿Qué decía? Pues no, nada trascendental, pero resultaba curioso cómo es que cuando yo veía a mi amiga me decía, bueno, sí, esta persona me dijo tal y cual, ¿no te dijo? Y yo, ¿en serio? Me lo dijo a mí también, pero no sabía que te lo dijo exactamente igual. Entonces, si me explico, había una cosa como de una confusión de por qué ocultarlo, aunque aparentemente no era necesario tampoco que lo dijera. Bueno, de todos modos yo tenía como antecedente que esta persona, que bueno, pues la aprecio, la comprendo, porque entiendo esa energía, porque entiendo su historia, le conozco hace muchos años, de hecho le he acompañado en algún momento de algún aspecto emocional que ha tenido, él me ha acompañado, ¿no? Amistades de esas que pasan muchas cosas entre medias y luego dejas de ver, bueno, pero sí conozco que otras percepciones
de otras personas hacia él, que tiene que ver con justamente que es rechazado por esa rigidez en el vínculo afectivo de la amistad, ¿no? De alguna forma creo que yo soy la que se ha mantenido como con este vínculo con esta persona, a la vez de que sé marcar bien hasta dónde, ¿no? Bueno, hice de personas que de pronto como que se le dicen así que roban amigos, ¿no? Y de pronto tú presentas a alguien y de pronto te das cuenta que tu amigo que se presentaron están más juntos, y que de alguna forma hasta te excluyen. Bueno, si bien las amistades no nos pertenecen, mis amigas no son mías, ¿no? Hay un vínculo, ¿no? Ni él es algo de mi pertenencia, etcétera. Sí que hay de alguna forma una energía de compartir, de esto de la amistad, de quién pertenece a qué grupo, ¿no? Y sé de su propia experiencia que siempre hace sentido como hay falta de un grupo. Y yo, en la medida de lo posible, le he incluido a la gente que yo he conocido, y tengo también diferentes amistades en diferentes grupos que no se conocen, pero sí que he sentido esa actitud con las amistades que yo le he compartido, le he presentado, que empieza a hablar como de mí, aunque sea bueno o no, y termina habiendo una percepción distinta de mis amistades hacia mí. No sé cómo explicar. La cosa es que eso generó ruido, generó incomodidad. Ya mis amigas me empezaron a decir, ay, pues es que cuando viene tal persona no me gusta porque es de esas personas que pide, ¿no? Como le dicen en México, pedinche, ¿no? Y yo lo conozco y muchas veces no sé decir que no, pero otras tantas lo hago porque sea que puedo aportarlo. Y cuando no, simplemente le digo no y ya está, ¿no? Bueno, la cosa es que mis amigas empiezan a expresar esta molestia, esta incomodidad, y no es que él haya dicho algo extraordinario, sino que yo simplemente sentí que no estaba comprendiendo nada, que de alguna forma sé que estaba repitiendo ciertas acciones que ya me habían comentado que él hace, que es controlar a la gente a través de la amistad. Sentir que tiene un grupo de pertenencia y como coordinarlo, o como definir planes, o como estar atento de todo lo de su vida, con quién estás, con quién no estás, qué piensas, que todo, y poco dice de él. Entonces, yo lo único que hice fue, hace como unos 4 meses, fue separar mi relación con mis amigas y con él. Y ellas, yo les dije, tú eres libre de seguir quedando con esa persona o no, pero yo ya no quiero saber, ¿sabes? Más. El asunto es que mis amigas terminaron no le dejaron de hablar, pero dejaron de quedar, dejaron de hacer planes. Y yo también, hasta hace esta semana que quedé con él. Pero recuerdo que hace 4 meses salimos solos. Yo normalmente me ubico en el presente, es decir, estamos en un lugar, estoy en ese lugar, estoy con esa persona y ya está, ¿no? No estoy evocando situaciones del pasado ni futuras, ¿no? Estoy en donde estoy. Entonces eso hice, pero al final sí tenía la intención de decirle que no me gustaba enterarme que estaba hablando con mis amigas y que yo no supiera nada, y que eso generaba confusión, que no tenía muy claro por qué lo hacía, pero que supiera eso. Y me fui. Entonces él se quedó como con ese tema. Además, notó la consecuencia, que fue que mis amigas se distanciaron y ya está. Bueno, que todo quedó como antes, era que yo quedaba con él y yo, y por otro lado, quedó por separado con mis amigas y ya está. Ellas ya no quedan con él. Le saludan y ya está, pero quedar no. Entonces ya lo siento que está quedando algo largo, pero es para que, bueno, me parece que es interesante verlo en un ejemplo. Y bueno, como a mí me está pasando,
Entonces, de pronto, pues quedamos esta semana y yo, como otras veces, fuimos a tomar algo y hablando del lugar y hablando pues sí, de ese momento, de cómo sentía. Entonces, después pasamos a otro lugar y la cosa es que se estaba acabando el tiempo y yo, bueno, pues ya estaba terminando mi bebida, estaba terminando la conversación y él se reacomoda en el asiento y dice, bueno, yo tengo algo pendiente contigo de hablar. Y yo así, ¿y qué? Bueno, pues te acuerdas que aquella vez me dijiste porque tus amigas y porque tal, y mencionó el nombre de mis amigas y yo me quedé, digo, ay, y me reí, digo, ¿y eso qué? Hasta te acomodas y tal. Bueno, el asunto es que quería que le explicara y sus palabras eran, yo quiero que me expliques qué es lo que pasó, qué hice, ¿no? Para ver qué hay de razón en ello y qué no, y dar mi punto de vista. Y entonces dije, bueno, pues adelante, ¿no? Expon tu punto de vista. Y yo lo escuché. Cuando terminó, pues simplemente le dije, bueno, pues a nosotros nos generó ruido, nos generó confusión y tomamos decisión de, pues bueno, vernos nosotras por un lado y yo quedar contigo por otra. Y ya está. Y de pronto ya empieza a hablarme, levantarme la voz y diciendo que es que no, que es que yo no debería de haber dicho de esa manera, yo no debería de haber actuado de la otra, yo no debería de haber hecho sentir tal o cual. Bueno, a mí, cuando me dicen que no debo hacer tal o cual cosa, me suena a control y condicionamiento. Por muy amistad que sea, por mucho tiempo, quien sea, no lo acepto. Y no lo acepto porque me he trabajado mucho y conozco hacia dónde van ese tipo de señalamientos, ¿no? Entonces simplemente le dije, bueno, tú no me vas a decir cómo pensar, qué decir. En todo caso, si algo te está haciendo ruido, pues gestiónalo, pero yo, además de esa situación que ha pasado meses, no le veo ningún sentido retomarla. Y si es así, pues yo no lo voy a hacer con esa forma que me de exigir. Y de pronto me dice, oye, compórtate, ya eres una adulta, compórtate, me dice, ¿no? Y entonces ahí ya dije, que me di cuenta que estaba en un nivel, claro, además yo no bebo, él ya había tomado unas cuantas y suele tener esta cosa, ¿no? La gente en general de transformarse. Bueno, en fin, entonces al final vi que de hecho su forma de hablarme, su fisionomía cambiaba, ¿no? Empezaba a ser como distancia y mirarme así como raro, como amenazante, ¿no? Y yo la verdad hace mucho que no tengo un tipo de vínculo así, no lo permito en mi vida. Entonces me la había estado pasando bien como para que de pronto me empezara a decir incluso compórtate. Me di cuenta que no estaba en un lugar, en un estado en que pudiera ser receptivo para comprender y que su estructura y su herida emocional no le iba a permitir ver más allá de ello. Entonces opté por decir, bueno, dejarle hablar y decirle, bueno, ya te escuché, no deberías de haber hecho esto, bueno, yo lo hice, no voy a ir al pasado para cambiarlo, lo hice así lo sentí. En ese momento estaba de esa manera y ya está. Tampoco me parece que te haya gritado ni nada, pero solamente dije lo que sentía y mi verdad, ¿no? Soy consciente que puede afectarte emocionalmente, pero es que eso es algo que ya no me corresponde, ¿no? A mí me corresponde ser honesta y con el mejor tacto posible decirte que esto se acabó o esto cambia y ya está. Y es así. Lo que pasa es que cuando uno ejerce su poder delante de una persona que todavía está pues secuestrada su mente a partir de un programa mental, como son las heridas emocionales, pues es muy complicado. Es muy complicado empoderarse y recibir la energía de otro con ese poder, que es el mismo, pero bueno.
Una cosa es reconocerlo y otra cosa es ejercerlo. Y bueno, todo esto para decir que esta forma de expresar esta herida es muy, ¿cómo lo diría? Muy manipuladora, porque de hecho, cuando no consiguen lo que necesitan, que es la cercanía, la aceptación, la validación, se convierte en una agresividad muy intensa. De hecho, no solamente la herida de la dependencia, sino todas. Cuando no logran obtener esa contraparte de que el otro se haga responsable de mí, porque prácticamente me estaba diciendo, o compórtate para que yo no me sienta mal, ¿no? O compórtate porque eso no deberes de hacer, porque eso que estás haciendo me hace sentir mal, es bastante intensa y bueno, se requiere de un acto de voluntad y de humildad y de honestidad para aceptar que hay que trabajar algo en nosotros, ¿no? Y también se requiere de fuerza y claridad para no permitir y poner límites justos. Tampoco hace falta pues caer o abrir la propia herida para desde ahí reaccionar. No. Yo simplemente creo que dejar que la otra persona se exprese, obviamente sin que tu integridad se vea comprometida, pero cerrar esa conversación de manera radical, no permitir, porque también he escuchado aquellas personas que están discutiendo y como que se alarga y se incrementa porque cada uno trata de dar sus motivaciones, pero sus motivaciones están enmascaradas desde esta protección de tienes que hacer lo que yo necesito que hagas tú por mí. Y ahí no hay conversación, hay autodestrucción. Entonces, bueno, curiosamente me ha tocado vivir esta experiencia que me lleva también ahora a retomar estos espacios y estas reflexiones sobre la herida de la infancia, en este caso de la dependencia emocional. Y hay muchas formas en que se expresa. Esta es una, y fíjense que es desde una amistad. Ahora imaginen cuando está implicada una pareja, los hijos, los padres, se vuelve mucho más intensa porque prácticamente pues no es que puedes cortarla radicalmente y te das la vuelta y ya, ¿no? Porque están en muchos casos vives con esa persona, convives 24/7, entonces se vuelve mucho más complicado. Y más cuando uno no se ha observado qué aspectos son los que nos detonan y qué aspectos son en donde estamos reaccionando en vez de responder. Cuando uno reacciona es cuando sientes como un fuego o sientes como una urgencia de decir. Cuando, cuando respondes, en realidad estás atendiendo que tú estás queriendo ser responsable del otro de lo que sientes y eh, estás queriendo pues tener distinción entre lo que él dice sobre lo que tú realmente sientes. Entonces, bueno, se vuelve un gesto diferente y un proceso mental distinto. Y hay una responsabilidad tanto de ti mismo como del otro, ¿no? Porque si yo no soy responsable, yo podría haberle dicho, tú es que me dices, quieres controlar, ¿no? Y esa persona que va a hacer, me va a decir, si quiero controlarte, no, me va a atacar, como ya lo estaba haciendo, ¿no? Sin darse cuenta o siendo consciente o dejándose llevar, pero lo estaba haciendo. Y está en mí frenar y dar cuenta de que eso no, aunque yo le explique, no va a tener receptividad.
Bueno, ahora, bueno, entonces les voy a compartir esta presentación. Vamos en la número 6, heridas de la infancia de 6, dependencia emocional, y vamos a ver qué aspectos son los que una persona podría vivir en la infancia, qué contexto en la infancia se podrían manifestar para que se viva esta situación, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿qué vivió en la infancia? Los padres sobreprotectores o controladores que no le permitieron desarrollar una independencia emocional, por supuesto. Creció creyendo que necesitaba a alguien para sentirse seguro. Esto, bueno, suele suceder cuando pues tenemos unos padres que quizás tienen que salir de casa a trabajar y hacen que los hijos de alguna forma tengan que hacerse cargo de situaciones a muy temprana edad y necesitan que estén vigilados, ¿no? Estén vigilados o haciendo tareas específicas, ¿no? Y siempre pues pueden estarles llamando constantemente o que les digan que si no te tienen a la vista, pues bueno, pues no te dan permiso de hacer tal o cual cosa, ¿no? El tipo de apego asociado a esta herida es el ansioso, en donde hay miedo al abandono, necesidad de validación externa. Son aquellas personas que, como les he dicho, de pronto pues son las que te hablan constantemente, te dicen buenos días, ¿qué estás haciendo? Buenas tardes, ¿qué vas a hacer más tarde? Buenas noches, todo el rato, ¿no? Que te mandan mensajitos o que si tienes algún silencio enseguida te dicen que estás pensando y lo asocian que estás pensando en algo sobre esas personas, o si las quieres o ya no o ya los vas a dejar, etcétera. ¿Cómo se manifiesta en la vida adulta? ¿Qué acciones pueden suceder? Bueno, pues relaciones de parejas que les llaman tóxicas. Estas parejas que, como les digo, hay como aparentemente una intención de saber qué pasa con la otra persona, pero en realidad lo que quieren es controlar todo lo que está haciendo el otro para saber si todavía estamos considerándola en nuestra vida, ¿no? Todavía forma parte de nuestros intereses, ¿no? Necesitan de aprobación continua, hay una sensación de vacío y desesperación si no hay una persona que les escuche, les valide, se sienten como vacíos, como si no existieran. Hay una necesidad de que el otro sea como un testigo de su vida para existir. Y bueno, eso no hace falta, no es necesario. Nosotros ya existimos a pesar de que los otros estén o no estén. ¿Y qué tipo de pensamientos son los que recurrentemente tienen? Bueno, pues la idea de nunca es suficiente. Si fallo, no valgo nada, ¿no? Entonces ahí el tema del control es muy importante porque el decir nunca soy suficiente van a estar constantemente apareciendo en tu vida para que recuerdes que están ahí. Entonces, si estas personas tienen la idea de que son poco o no sé, tienen poco valor, van a poner encima de sí aspectos que llamen la atención, que generen dependencia, que te hagan sentir que solo ellos tienen una información, solo ellos tienen una verdad, ¿no? Impacto en lo físico. Bueno, pues seguramente va a tener fatiga crónica, tensión muscular, problemas digestivos con este tema de no poder digerir una sensación de no ser la persona adecuada, ¿no? O no tener acciones o no hacer acciones que sean lo que se espera.
Las posibles enfermedades que se pueden desarrollar, por supuesto, es estrés crónico, ansiedad, enfermedad autoinmune, porque estas enfermedades autoinmunes tienen que ver con que el sistema mismo se siente que es atacado a sí mismo. ¿Por qué? Porque no hay un valor propio. Entonces, como no hay un valor propio, es como una autodestrucción. ¿Cómo sanarlo? Bueno, en esto de las herramientas para sanarlo, hay un montón. Yo les comparto algunas, pero bueno, pues hay diferentes. No solo estas, quiero decir. Bueno, pues reprogramación de creencias, por supuesto. Identificar y sustituir pensamientos de insuficiencia con afirmaciones de autovalidación. La terapia del espejo. Mirarse y afirmarse con frases como soy suficiente tal y como soy. Porque es que uno no tiene que ser más, ni se tiene que hacer más pequeño para que sea, para ser uno mismo, para ser aceptado. Es que la gente te acepta tal y como eres, con todo lo que eres. Y si no, no pasa nada. Sigues existiendo, sigues teniendo tu vida, ¿no? Lo que pasa es que uno puede pensar que nuestra vida debería de ser de tal manera y no como es. Y esa es una percepción, ese es un sesgo cognitivo y esa es una creencia limitante. Ejercicios de integración corporal, como yoga o bioenergética para liberar la tensión emocional del cuerpo. Los registros de logros, eso también es interesante, anotar diariamente pequeñas acciones, pequeños avances y reconocerlos conscientemente. Es decir, hoy he hecho, yo qué sé, pues me he atrevido a hacer ese dibujo que pensaba o he terminado una tarea que me era difícil, qué sé yo, ¿no? Aunque sean pequeñas cosas, no pasa nada. Técnicas de anclaje. Usar visualizaciones o símbolos como una piedra de poder para referirse, para reforzar la sensación de ese valor. Es decir, bueno, pues dice aquí como una piedra de poder. Puede ser un objeto, como una piedra, como un elemento que uno elija y que uno lo intencione para recordarnos que tenemos valor, que somos suficientes. Y podemos incluso escribirle ahí algo, esta frase de soy suficiente tal y como soy. Solo por existir ya tengo valor. No sé, cada una irá haciendo sus frases o sus amuletos. Entonces, cuando uno se encuentra en esa sensación de desvalorización o de rechazo, porque en la dependencia emocional se vive mucho el rechazo, ¿no? Como esta experiencia que les he contado. Entonces, coger la piedrita o su objeto y recordárselo uno constantemente, ¿no? Y intencionarlo y como si encapsuláramos un momento energético potente para recordarnos que esa energía potente somos nosotros. Ajá. Y bueno, estos son algunos ejemplos, como les he dicho, ustedes cada uno y cada una puede ir como pues considerando qué es lo que le funciona, qué es lo que le parece eh, realmente efectivo y seguir trabajándonos porque, a ver, si estamos aquí es que tenemos mucha sombra que reconocer y que integrar, ¿no? Y bueno, recordar que estos programas mentales pues están muy anclados en nuestras prácticas cotidianas. Entonces, desde ahí también estar como vigilantes, como sí, atentos y atentas a incluso cómo pensamos sobre nosotros, cómo nos hablamos. También es buen ejercicio que cuando vamos, por ejemplo, a la calle o estamos en un lugar y se nos acoplan conversaciones que nosotros no pedimos, darnos cuenta cómo habla la gente y ahí empezamos a reconocer, mira, es que esa forma es que se está autosaboteando o esas frases
es que significa que tiene miedo a tal o cual cosa, ¿me explico? O sea, no es que estemos analizándolo todo, pero sí observando cómo el lenguaje crea situaciones que aparentemente en algún momento queremos utilizar para mejorar, pero justo son las que nos están limitando o nos están poniendo el pie, ¿no? Bueno, ahora sí me voy a despedir. Muchas gracias si has llegado hasta aquí. Te agradezco si me haces un comentario, si compartes, si me das un like. Y bueno, nos vemos a la siguiente. Gracias y hasta pronto.